Hola amigas y amigos de La Indómita. Hoy tenemos como invitado a Manolo Forno, activista gay, nacido en Cusco, uno de los fundadores del movimiento homosexual de Lima. Manolo tiene una larga carrera del activismo de más de 40 años y hace poco presentó su primer libro, Rosca o Imitación de Rosca. Suena a un titular jocoso, pero fue una frase bastante chocante para él en la infancia. Este libro nos invita a recorrer el activismo gay de Manolo durante estas últimas 4 décadas. Y por supuesto Manolo también hará algunas reflexiones sobre en qué estado está el país, sobre todo ahora con los grupos fundamentalistas, los movimientos antiderechos. No se pierdan esta entrevista, les invito a conocer a Manolo Forno. ¿Quién es Manolo Forno? Manolo es un maricón que tuvo algunas oportunidades, que las tomó para transformar su vida a través de enfrentarse a esta sociedad que nos oprime y que nos hace sentir extraños, raros, enfermos, ¿no? Sucios, cochinos. ¿Y quiénes somos en realidad? Somos personas, porque somos personas como todos, que desarrollamos nuestra vida en esta. Yo puedo hablar que he vivido en esta ciudad, ¿no? Entonces yo puedo hablar de este entorno de esta ciudad, en la cual te van a mirar así, ¿no? Entonces tú vas a andar en eso, tú te vas a voltear y lo vas a encontrar que te están mirando de arriba abajo. Esa ciudad que te dice, qué raro hablas, no pareces peruano, ¿no? Porque o otras personas que se te acercan y te dicen, tú sí me caes bien, porque tú eres una persona que no eres escandalosa, eres decente, ¿no? Y cuando esas son tonterías, porque cada uno se construye en función a cómo se sienta bien y cómo considera que debe llevar su vida para no tener culpas, ni angustias, ni situaciones de opresión que te van a hacer más daño. En el libro cuentas varios episodios en los que estuviste en peligro de ser tocado indebidamente y otros. ¿Cómo hiciste para hablarlos, para combatir el miedo y la culpa? Yo creo que el silencio no es la mejor manera para salir adelante frente a toda esta situación de violencia, de discriminación y de violencia sexual que nosotros sufrimos, ¿no? Y validamos el estigma además también, y el prejuicio. Entonces, es importante, eso me llevó a poder decir con claridad, soy gay, soy maricón, y me siento bien en un primer momento por decirlo, y me di cuenta de que mi familia me seguía queriendo por ser Manolo, maricón, ¿no? Entonces, y me di cuenta que mis miedos eran míos, que habían sido fortalecidos por todo el entorno homofóbico, ¿no? El entorno gayfóbico y violento que constantemente estaba alrededor de nosotros en función a una cultura que nos miraba siempre como raros, ¿no? En una parte del libro dices, yo no soy despolitizado, y hablas de que lo personal es político. Yo, en un primer momento, el salir del closet fue el primer paso para decir lo personal es político, ¿no? Fue el decir con claridad de que yo era maricón, era romper el silencio de que yo te estimo, yo te acepto porque tú eres una persona decente, eres una persona que no eres escandalosa. Pero al mismo tiempo
Esa era la construcción del yo, tu proceso identitario, pero faltaba el nosotros. Entonces, mi primer intento de acercarme a ese nosotros fue acercarme a una organización de izquierda, ¿no? Y decir con claridad, o sea, tratar o demostrarme como yo era en los 70s, cuando la homosexualidad todavía era considerada una enfermedad mental, ¿no? Pero aparte de eso, ya sabemos que muchos países que ahora plantean, se dicen que son comunistas, digámosle, a nosotros como gays o lesbianas todavía nos siguen metiendo a la cárcel y prohibiendo muchas cosas, ¿no? Entonces ahí me encontré con la primera barrera, que se planteaba de que la mariconada, la homosexualidad y las personas LGTB eran producto del sistema capitalista y por lo tanto debían desaparecer. Cosa que lamentablemente hasta ahora existe, ¿no? Digo yo más por un prejuicio que nada. Y a partir de eso empecé mi lucha para mostrarme ante las otras personas como yo era, pero con la finalidad de encontrar a mis iguales y poder generar discusiones acerca de qué debemos hacer, primero para que nos respeten, primero para que nos acepten, luego para que nos acepten y luego para incorporar nuestra mirada de cómo tener un mundo o un país o un sistema que reconozca que nosotros tenemos derechos en igualdad de condiciones. ¿Crees que una de las barreras para el reconocimiento de las personas LGTBIQ+ es el no reconocimiento del placer? Sí. ¿Por qué? Porque este mundo y las heteronormas, ¿no? Y el patriarcado se construye en función a la reproducción. Y yo no sé de dónde han aprendido ellos que la reproducción es sin placer. ¡Qué asco! ¿Me entiendes? Yo creo que el sentido reproductivo es importante, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el placer, que el goce, el intercambio de cuerpos, esa química de pieles y olores se tenga que perder. Pero además, eso tiene un sentido político. ¿Quién me lo enseñó? El feminismo. ¿Tú cómo ves hoy, por ejemplo, el movimiento LGTBIQ+, o el movimiento feminista? Había un refrán que me lo decía mi abuela y mi madre. Divide y reinarás. Ahorita estamos divididos, o sea, en identidades, pero en identidades que no llegamos a ponernos de acuerdo acerca de cómo enfrentar al patriarcado. Se dicen, ¿la izquierda en qué nos ha aportado, en qué nos ha ayudado? Es el otro discurso. Y yo también saltaré y diré, bueno, y el neoliberalismo en el cual nosotros hemos vivido desde fines de los 80s, ¿no? Hasta ahora, ¿en qué ha aportado al movimiento LGTB? Aparte de que se generen empresas privadas que han construido grandes discotecas, han ganado grandes cantidades de dinero, ¿no? Y a nosotros, ¿eso qué nos da? Yo creo que sí es importante los consensos. Yo estoy completamente seguro que existen diferencias. Si tenemos diferencias entre las personas, ¿por qué no vamos a tener diferencias entre los grupos identitarios? Claro que sí. Pero para enfrentar al patriarcado y al sistema heterosexista y a los fundamentalismos y conservadurismo religioso, tenemos que unirnos. Es inevitable. Y tenemos que tomar una posición política. Porque hasta ahora el neoliberalismo a mí no me ha dado nada.
Quizás a los dueños de las empresas sí les ha dado mucho, pero esos dueños de las empresas ¿qué han hecho por nosotros? Han llevado propuestas para evitar la disminución de los crímenes de odio a partir de las experiencias al interior de sus discotecas, ¿no? Han generado no, nada en absoluto. Es como si no pasara absolutamente nada y nosotros nos mereciéramos todo eso. Entonces, algo tenemos que hacer. Y lo que debemos hacer es ser nosotros. Todos los cabros, las lecas, los maricones, las tracas, ¿no? Los intersex, los PGN, tenemos cosas en común. Yo no sé, yo en realidad no sé cuánto tiempo me quede para adelante, pero hay que hacerlo. Porque cada uno por su lado es como decir, o sea, mi papá y mi mamá me quieren y me aceptan como soy, y entonces ya pues con esto soy tranquilo. No es así. No es así. Porque existen, y eso yo lo tengo claro, muchas otros y otras, maricones, tracas, PGN, no binarios, que necesitan que yo salga a las calles o que yo proteste y que yo los apoye para lograr más cosas. Porque con que mi papá, mi mamá me acepten y con que en mi trabajo el gerente de la empresa me acepte, eso no es suficiente. Pues si no, estaríamos rayos. Y eso no es cierto.